Reflexiones estoicas de cómo dejar de ser inseguro. La inseguridad es una de las emociones más universales que afectan al ser humano. A menudo nos vemos atrapados por ella sin saber cómo liberarnos, lo que genera en nosotros un sentimiento de ansiedad constante, dudas sobre nuestras decisiones y una perpetua falta de confianza en nuestras propias capacidades. Sin embargo, la filosofía estoica, con su enfoque en el control de las emociones y la búsqueda de la virtud, ofrece valiosas herramientas para abordar y superar la inseguridad. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaron que el camino hacia la paz interior y la autoconfianza no pasa por controlar el mundo exterior, sino por modificar nuestra propia actitud hacia él. En este contexto, entender cómo dejar de ser inseguro desde una perspectiva estoica implica cambiar nuestra relación con las expectativas, la autopercepción y sobre todo con la idea de lo que realmente podemos controlar. Uno de los primeros principios fundamentales en la filosofía estoica es la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. El ser humano tiende a preocuparse en exceso por las circunstancias externas, las opiniones de los demás, los resultados de nuestras acciones, la suerte, el futuro. Sin embargo, según los estoicos, no podemos controlar ninguna de estas cosas. Lo único que está realmente bajo nuestro control es nuestra propia respuesta a las situaciones. La inseguridad muchas veces nace de una fijación constante en aspectos que están fuera de nuestro alcance, como las expectativas ajenas o los temores sobre el futuro. Nos sentimos inseguros porque creemos que nuestra valía depende de factores externos, como la aprobación de los demás, el reconocimiento social o el éxito material. Esto crea un ciclo de ansiedad y autocrítica que nos mantiene atrapados en un estado de constante incertidumbre. El primer paso para superar la inseguridad, entonces, es liberarnos de esta necesidad de controlar lo incontrolable. Necesitamos aceptar que no podemos hacer que los demás nos aprueben, ni garantizar que las cosas saldrán como deseamos. Esta aceptación no significa resignación ni pasividad, sino una forma de liberación que nos permite centrarnos en lo que verdaderamente podemos influir. Nuestras acciones, nuestras decisiones y, lo más importante, nuestra actitud. Los estoicos enseñaban que debemos dirigir nuestra atención hacia la virtud y el autocuidado, y no hacia el reconocimiento o el éxito externo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente que no debemos aferrarnos a las opiniones de los demás, porque las únicas opiniones que realmente importan son las nuestras sobre nosotros mismos. La segunda enseñanza estoica clave para superar la inseguridad es la importancia de cultivar una mente equilibrada y racional. La inseguridad, en gran medida, proviene de pensamientos irracionales y distorsionados sobre uno mismo. Cuando nos sentimos inseguros, nuestra mente suele centrarse en lo peor que podría ocurrir. No soy lo suficientemente bueno. Si fracaso será el fin del mundo. Las personas me rechazarán. Estos pensamientos catastrofistas nos arrastran a un estado de ansiedad que alimenta nuestra inseguridad. Los estoicos nos enseñan a cuestionar y racionalizar estos pensamientos. Epicteto, por ejemplo, afirmaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. El primer paso para superar la inseguridad es desmantelar las creencias irracionales que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo. En lugar de ver nuestras imperfecciones como algo que nos descalifica, los estoicos nos invitan a verlas como una parte natural de nuestra humanidad. Todos somos vulnerables, todos cometemos errores, y esas imperfecciones no son signos de debilidad, sino oportunidades para aprender y crecer. El enfoque estoico también nos anima a practicar la autocompasión. A menudo, cuando nos sentimos inseguros, somos nuestros peores críticos, exigiéndonos una perfección inalcanzable y castigándonos por cualquier error. Pero, en lugar de caer en la autocrítica destructiva, los estoicos sugieren que debemos ser amables con nosotros mismos, entendiendo que la perfección no es humana y que todos tenemos defectos. Séneca, en sus cartas, hablaba de la importancia de ser pacientes con nosotros mismos y de reconocer que la autocrítica no nos conduce a la mejora, sino que solo alimenta nuestra inseguridad. En lugar de juzgarnos con dureza, podemos reconocer nuestros errores, aprender de ellos y continuar mejorando sin perder la confianza en nosotros mismos.
Además, el estoicismo nos invita a practicar la virtud como la verdadera medida de nuestro valor. Vivir una vida virtuosa, es decir, una vida que cultiva el coraje, la sabiduría, la justicia y la moderación, es el objetivo central de los estoicos. La inseguridad a menudo se genera cuando nos comparamos con los demás, cuando nos medimos con estándares ajenos que no tienen en cuenta nuestras circunstancias, talentos o valores. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos compararnos con los demás, sino con el ideal de lo que podemos llegar a ser. La verdadera medida de nuestro valor no está en los logros externos ni en la aprobación de los demás, sino en cómo nos comportamos, en nuestra capacidad para actuar con rectitud y en nuestra disposición para aprender y mejorar constantemente. En este sentido, la inseguridad se desvanece cuando nos damos cuenta de que nuestra valía no depende de la aprobación externa, sino de vivir una vida coherente con nuestros principios. Un aspecto esencial del estoicismo es la aceptación del sufrimiento como parte de la vida. La inseguridad a menudo surge de nuestro miedo al fracaso, al rechazo o a las dificultades. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, y esto nos paraliza. Pero los estoicos, lejos de evitar el sufrimiento, nos enseñan a abrazarlo como una oportunidad para crecer. Epicteto afirmaba que lo que está en nuestra capacidad de cambiar es nuestra actitud hacia las dificultades. Si entendemos que el sufrimiento es inevitable, pero que nuestra respuesta ante él es lo que realmente importa, podemos enfrentar la inseguridad de una manera más serena y resuelta. En lugar de temerle al fracaso, los estoicos nos invitan a verlo como un maestro que nos enseña lecciones valiosas. Al aceptar que la vida traerá tanto alegrías como sufrimientos, podemos aprender a no depender de circunstancias externas para nuestra felicidad y autoestima. Por último, los estoicos nos recuerdan la importancia de la disciplina mental. Para superar la inseguridad, es necesario entrenar nuestra mente para que sea más fuerte que nuestras emociones y pensamientos destructivos. La práctica diaria de la reflexión, la meditación y la autocomprensión es crucial. Marco Aurelio, por ejemplo, dedicaba tiempo cada día a reflexionar sobre sus acciones y pensamientos, cuestionando si estaban alineados con la virtud y el propósito de su vida. Esta práctica de autoconciencia nos ayuda a identificar nuestros miedos y creencias irracionales, y nos da las herramientas para superarlos. La disciplina mental nos permite tomar distancia de las emociones intensas, como la inseguridad, y responder con calma y racionalidad. Con el tiempo, esta práctica constante transforma nuestra relación con la inseguridad, permitiéndonos enfrentarla con serenidad y confianza. En resumen, superar la inseguridad desde una perspectiva estoica implica un proceso profundo de autoconocimiento, aceptación de lo incontrolable y el desarrollo de una mente fuerte y equilibrada. Los estoicos nos enseñan a liberar nuestras expectativas de lo externo y centrarnos en lo que verdaderamente podemos controlar: nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra capacidad para vivir una vida virtuosa. Nos invitan a ser amables con nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias irracionales y a ver nuestras imperfecciones como oportunidades de crecimiento. Nos muestran que la verdadera seguridad no viene de la validación externa, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios y aceptar tanto los éxitos como los fracasos como parte de nuestro camino hacia la madurez emocional y la paz interior. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos liberarnos de la inseguridad y encontrar una confianza profunda que no depende de factores externos, sino de nuestra capacidad para vivir con integridad y serenidad ante las incertidumbres de la vida. Es fundamental profundizar aún más en la naturaleza humana y cómo la filosofía estoica aborda cuestiones como la autoaceptación, la gestión de las emociones y la construcción de una vida basada en valores sólidos. La inseguridad como fenómeno humano es una de las emociones más complejas que pueden arrastrarnos a la autocrítica constante. Muchas veces, el miedo al juicio o a la desaprobación nos hace sentir que nuestras acciones no son suficientes, que nunca alcanzamos las expectativas, ya sean nuestras o las de los demás. Esta falta de confianza puede hacer que nos sintamos inferiores, incapaces o indignos. Sin embargo, la sabiduría estoica nos invita a ver estas emociones con una perspectiva diferente.
Los estoicos nos enseñan que la inseguridad es, en gran medida, el resultado de una falsa identificación con factores externos, como la opinión de los demás o los logros materiales. Los estoicos proponen un enfoque radicalmente diferente al que la sociedad moderna nos impulsa a adoptar. Vivir en una cultura que constantemente nos bombardea con imágenes de éxito, belleza y perfección, crea un contexto en el cual la inseguridad florece. Nos comparamos con los demás, aspiramos a metas impuestas por estándares ajenos y tememos no ser suficientes, olvidando lo esencial, que lo que realmente importa es cómo vivimos de acuerdo con nuestros propios principios y valores. Marco Aurelio, en sus meditaciones, constantemente reflexiona sobre el hecho de que el juicio ajeno es irrelevante si no se alinea con lo que uno considera correcto. Así, nos invita a soltar la necesidad de validación externa y a mirar hacia adentro. Esto nos lleva a una idea crucial de la filosofía estoica: la indiferencia ante las opiniones externas. La inseguridad surge muchas veces porque buscamos que otros aprueben nuestras acciones, decisiones o características. El miedo al rechazo o a no cumplir con las expectativas de otros nos genera un nivel de ansiedad innecesario. Los estoicos nos sugieren que este tipo de preocupaciones son, en última instancia, vacías. La vida humana está llena de opiniones y juicios, muchos de los cuales son aleatorios, superficiales o completamente erróneos. Por ello, no tiene sentido basar nuestra seguridad en lo que piensan los demás. En lugar de esperar la aprobación ajena, debemos basar nuestra confianza en los principios internos que guiamos, como la justicia, la sabiduría y la templanza. La capacidad de aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y defectos, es otro pilar fundamental para dejar atrás la inseguridad. Vivir según los valores estoicos requiere ser honesto con nosotros mismos, reconociendo nuestras fallas sin autocompasión, pero también sin el peso abrumador de la autocrítica destructiva. Los estoicos, por ejemplo, nos instan a vivir sin el deseo de aparentar ser quienes no somos. Aceptarnos como somos, con nuestras limitaciones, fortalezas y debilidades, nos permite dejar de luchar contra nuestra propia naturaleza. Esto no significa caer en la complacencia ni en la inacción, sino más bien entender que las imperfecciones son parte de nuestra humanidad y que la verdadera sabiduría radica en cómo enfrentamos estas imperfecciones. Un aspecto vital en el proceso de superar la inseguridad desde una visión estoica es la importancia de vivir en el presente. La inseguridad a menudo se alimenta de la preocupación constante por el futuro. Nos preguntamos si seremos capaces de cumplir nuestras metas o si tomamos la decisión correcta. Estos pensamientos futuros crean ansiedad y nos mantienen atrapados en una especie de parálisis, incapaces de actuar de manera efectiva. Según los estoicos, el futuro es incierto y fuera de nuestro control, por lo que no tiene sentido perder tiempo preocupándonos por él. Epicteto, por ejemplo, nos anima a enfocar nuestra atención en lo que podemos hacer ahora, en este momento presente. La inseguridad se reduce cuando dejamos de preocuparnos por los resultados futuros y comenzamos a poner nuestra energía en las acciones que podemos tomar hoy. Por supuesto, esto no significa que los estoicos desprecien la planificación o el análisis de las decisiones. La diferencia radica en que, al vivir en el presente, lo que importa no es tanto la preocupación por los resultados, sino la calidad del proceso y la alineación de nuestras acciones con nuestros valores. La acción, en este sentido, se convierte en una expresión de nuestra integridad y de nuestra voluntad de vivir de acuerdo con los principios que consideramos correctos. Cuando actuamos desde una base de virtud y no desde el miedo o la inseguridad, nos liberamos de la carga de esperar el juicio de los demás. Además, la práctica de la autorreflexión es un medio poderoso que los estoicos utilizan para contrarrestar la inseguridad. Reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos con honestidad nos permite evaluar nuestra conducta sin engaños. Cada día, Marco Aurelio se tomaba un tiempo para meditar y examinar si había vivido de acuerdo con su visión filosófica. Este tipo de autoexamen nos ayuda a identificar los momentos en que nuestras inseguridades emergen y comprender su origen. ¿De dónde provienen nuestros miedos? ¿Por qué nos sentimos tan inseguros?
Este proceso de introspección nos da el poder de cuestionar nuestras creencias y suposiciones, y a partir de ahí, corregir nuestra perspectiva. Un ejercicio práctico que los estoicos proponen es lo que se conoce como la premeditación de los males, o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar, con la mente, los peores escenarios posibles que podrían ocurrir en nuestras vidas. A primera vista, podría parecer que este enfoque nos sumiría aún más en la desesperación o el miedo, pero en realidad, su propósito es liberarnos del temor al fracaso y a la adversidad. Al anticipar mentalmente las dificultades, nos preparamos emocionalmente para enfrentarlas con serenidad cuando ocurran. Esta preparación nos permite aceptar la inevitabilidad de los problemas y, en consecuencia, reducir el miedo a lo desconocido. La inseguridad, que muchas veces está vinculada al temor al fracaso o a las dificultades, se ve significativamente disminuida cuando comprendemos que el sufrimiento es parte de la vida y que podemos abordarlo con una actitud racional y equilibrada. El desapego, que es otro principio fundamental del estoicismo, también juega un papel esencial en la superación de la inseguridad. Al desapegarnos de las cosas que no podemos controlar, como las opiniones de los demás o los resultados de nuestras acciones, cultivamos una paz interna que no depende de factores externos. No se trata de ser indiferentes a lo que sucede en el mundo, sino de aceptar que la verdadera libertad y seguridad radican en nuestra capacidad para mantenernos fieles a nosotros mismos, sin depender de la aprobación de los demás. Este desapego no significa ser insensibles, sino ser conscientes de que nuestra verdadera paz y felicidad dependen de nuestra relación con nuestra propia mente, no de lo que ocurre fuera de ella. A lo largo de la historia, la filosofía estoica ha demostrado ser una herramienta valiosa para aquellos que buscan dejar atrás la inseguridad y vivir una vida más plena y auténtica. La inseguridad se desvanece cuando aprendemos a enfocar nuestra atención en lo que realmente podemos controlar: nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestra manera de enfrentarnos a los desafíos. En lugar de vivir bajo la constante sombra del juicio ajeno, podemos encontrar la verdadera libertad al actuar según nuestros valores y principios, sin miedo al fracaso o a la desaprobación. De esta manera, el camino estoico no solo nos ofrece una respuesta práctica para superar la inseguridad, sino que nos invita a una vida de sabiduría, virtud y autenticidad. Gracias por ver nuestro contenido y no olvides suscribirte.